Bueno, dicen que la mesa chica de la CGT, ayer estuve charlando con un sindicalista, deliberará en las próximas horas sobre un tema central en la agenda. ¿Cuál es ese tema central? ¿Cómo seguirá el plan de lucha iniciado el 22 de julio pasado? ¿Y qué chance tiene el quinto paro general contra el presidente Milei? Bueno, los líderes cegetistas ya concretaron 3 acciones callejeras para continuar su ofensiva contra el gobierno. ¿Cuáles fueron ellas? Se los comparto. Acompañaron la protesta de los jubilados ante el Congreso, se sumaron a la movilización en rechazo del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y marcharon por San Cayetano hacia Plaza de Mayo. Bueno, la próxima medida será una movilización ante el Ministerio de Economía para visibilizar el reclamo de las familias endeudadas. Esto va a tener lugar el 19 o 20 de este mes. Una de las formas que eligió la Central Obrera para acercarse a otros sectores que están afectados por las políticas libertarias es esta. ¿Por qué? Porque se calcula que hay unas 5,3 millones de personas, bueno, Gabriel te decía 7 en su columna, con problemas para pagar sus deudas y contraídas en su mayoría para llenar sus heladeras. Según el último monitoreo de opinión pública elaborado por la consultora Management and Fit, más del 50% de las familias argentinas asegura atravesar alguna dificultad en materia de ingresos, que en más de la mitad de los casos les impide llegar a fin de mes. Y un 71,9% de esos hogares se ve obligado a tomar alguna clase de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como en el informal. Cuando lanzó su nuevo plan de lucha el 7 de julio pasado, la CGT concluyó que no había garantías de éxito para una huelga general, por lo cual decidió enfocarse en movilizaciones y desestimó el esquema a la francesa de paros sectoriales y rotativos que habían propuesto los gremios del transporte basado en las protestas del 2023 contra Macron en Francia. Ahora, la mesa checa cegetista retomará el debate sobre cómo continuarán las medidas contra el gobierno. Recordemos que las primeras 3 medidas fueron dispares, ¿no? En la marcha del 22 de julio ante el Congreso para acompañar los reclamos de los jubilados, los sindicatos la verdad que no movilizaron mucha gente. Faltó la mayoría de los líderes cegetistas y los que estuvieron no se quedaron más de media hora. La siguiente acción de protesta se hizo la semana pasada, nuevamente ante el Congreso, para rechazar el capítulo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Pero la CGT resolvió tener solo una presencia testimonial. Y el jueves pasado, en cambio, los líderes cegetistas apostaron a una fuerte participación en la marcha de San Cayetano organizada por movimientos sociales que comenzó en Liniers y finalizó en la Plaza de Mayo. Bueno, este es el movimiento que van preparando los diferentes sindicatos que forman parte de la CGT pensando en acciones que tendrían que seguir dándose, ¿no? Darle continuidad a todo esto. Y hablando un poquito más de política, ¿cómo se va armando Kicillof? Porque ya todos sabemos que Kicillof quiere ser candidato a presidente y va a ser candidato a presidente. Yo no tengo ninguna duda. Después habrá que ver cómo dirime la interna el gobierno nacional, ¿no? El gobierno provincial y el peronismo en su conjunto. Porque del otro lado, obviamente, está el kirchnerismo, que también tiene sus pretensiones y quiere llegar a un acuerdo. Bueno,
En el caso que Kicillof, insisto, lo va a hacer, sea candidato a presidente, ¿quién va a ser el candidato a gobernador del peronismo? Que es lo que muchos se están preguntando por estas horas. Bueno, dicen que Ferraresi y Cato Podis viajaron a Mendoza para hacer desembarcar el MDF en una provincia clave a nivel electoral. Bianco es el quisilofista más puro, puede ser un candidato, mientras que Alac y Espinosa se abren paso con su historia y con su peso territorial y también pueden ser candidatos, ¿no? Competir por el sillón de Kicillof. Hasta el momento es un juego bastante ordenado. En la lista aparecen el jefe de gabinete Carlos Bianco, como decíamos, también el ministro de Obras Públicas de la provincia, Gabriel Cato Podis, y los intendentes Julio Alac de La Plata, Ferraresi de Avellaneda y Espinosa de La Matanza. Bueno, estos 5 para mí son precandidatos que están bajo el techo de la fuerza política que construyó el mandatario bonaerense. En el peronismo provincial está instalada la certeza de que, si fuera por Kicillof, el candidato sería Bianco, porque lo une una enorme confianza y en los hechos es la mano derecha del gobernador, un Bianco que ha venido muchas veces a Olavarría, inclusive cuando era ministro de Salud de la provincia, ¿se acuerdan allá por la pandemia? Bueno, desde hace algunos días fue formalizado al frente del armado político en la provincia. A nivel nacional, ese mismo trabajo lo realizará el Cuervo Larroque, que es otro de sus laderos más cercanos. Bianco empezó a recorrer con más frecuencia la provincia porque Kicillof le pidió que lo haga. Me pidió caminar y yo cumplo con eso, planteó a quienes lo consultaron sobre su futuro. En realidad me corrijo, yo dije Bianco en salud, creo que en ese momento estaba en jefatura de gabinete, cuando venía acá a Olavarría. Era el jefe de gabinete del gobernador. Es resistido por el cristinismo y de buena relación con los intendentes que son parte del MDF. Carli aparece como el jugador más puro para la sucesión y después serán las encuestas y el consenso lo que determinen dónde está parado, ¿no? Pero si fuera por el gobernador, insisto, es el que él querría como candidato a sucederlo porque sabe cómo piensa, cómo actúa y porque además responde directamente a él. Cualquiera de los otros, con los que tiene diálogo y una relación de cierta armonía, no tiene la confianza, ¿no? Bueno, dicen que entre los precandidatos, el que está más lanzado es Ferraresi. Y dicen que para no mezclar su laburo con el municipio, tomó licencia y va a salir a recorrer la provincia con un puñado de actos cada semana. Ya estuvo en San Miguel, en Ayacucho, en San Nicolás, en 3 de febrero, en Chivilcoy, estará en Quequén y Tandil en los próximos días. Y el último fin de semana viajó a Mendoza para hacer desembarcar el MDF en uno de los distritos electorales más importantes del país. Vinimos a marcar que Axel es el emergente más importante que tenemos en Argentina hoy y que tiene muchas características, pero quiero destacar una que es muy importante en este tiempo de disputas con los grandes poderes y la toma de decisiones. Tiene templanza. Esto lo dijo el intendente de Avellaneda. La pregunta es, porque arrancó Ferraresi y probablemente sigan algunos otros de los candidatos que acabamos de enumerar. ¿Vendrá alguno de ellos en el tiempo corto, cercano, mediano a la ciudad de Olavarría? Yo, por ejemplo, les nombraba Tandil como uno de los destinos de Ferraresi en poquitos días. ¿Por qué me hago la pregunta? Porque en esta ciudad el intendente no responde al gobernador Kicillof. Es parte de lo que es la oposición en la provincia, aunque tiene
muy buen diálogo con el gobernador y el gobernador ha venido a inaugurar obras en más de una oportunidad. El intendente Werner, todos sabemos, es parte del kirchnerismo. Otro tanto sucede en Azul con el intendente de Azul. ¿Se animarán desde ahora a empezar a recorrer aquellos lugares donde el kirchnerismo tiene intendente propio? ¿O esperarán un poco más adelante? ¿Desafiarán esa lógica? Bueno, es una pregunta que por ahora no tiene respuesta. Y el ministro encargado de las obras hace tiempo, Catopodis, es uno de los más nombrados en el peronismo bonaerense para pelear por la sucesión de Kicillof. Su base de poder es San Martín y es uno de los dialoguistas, un dirigente que además tiene buenos vínculos con la Cámpora y el Frente Renovador. Junto a Mariano Cascallares, son uno de los pocos canales de comunicación que existen entre el kicilofismo y el cristinismo. Y durante su estadía en Mendoza, estuvo en la apertura de un local partidario de Kicillof. ¿Y qué fue lo que dijo? Queremos conducir el desarrollo, no queremos que sea el resultado de lo que decían 3 o 4 tipos, ni de lo que define el mercado. Lo queremos planificar, pensar, organizar y conducir. Y fue un vocero calificado de la propuesta del gobernador en una provincia donde el peronismo le cuesta mucho hacer pie. Yo creo que Catopodis tiene grandes chances de terminar convirtiéndose en el candidato a sucesor, porque además tiene mucho músculo político. Yo creo que por encima de Bianco, y además tiene mejor imagen que Ferraresi y que Espinosa, que son los otros que están en la disputa. Para mí tiene grandes chances y es uno de los armadores que ya se está moviendo desde hace bastante, ¿no? Se dijo en su momento que, por ejemplo, el ex intendente José Severri estaría trabajando no solo en la ciudad, sino también en la región y en el distrito, pensando en un armado para Catopodis, más allá del vínculo político que han tenido de mucho tiempo a esta parte, hay una amistad que los une. Por eso no sería de extrañar que Catopodis termine convirtiéndose en el candidato a gobernador de la provincia el año que viene, con un Kicillof candidato a presidente. Bueno, estos son los nombres que están circulando por estas horas dentro del kicilofismo. Y dentro del kirchnerismo todavía no hay demasiada certeza. Las noticias más importantes han circulado alrededor de Cristina, de la expresidenta, de los abogados, de la presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de ver si se puede ejercer presión desde ahí para que pueda llegar a competir. Yo creo que esto no va a pasar, que no hay chance de que pueda llegar a competir. Dentro del kicilofismo entienden que, perdón, del kirchnerismo entienden que por lo menos vale la pena intentarlo, para hacer un poco de ruido y ver qué se puede generar desde ahí. Lo cierto es que también el kirchnerismo y sobre todo la cámpora, más que el kirchnerismo, porque muchos que eran kirchneristas hoy están con el gobernador Kicillof y algunos que eran de la cámpora y fundadores también, ¿no? Como el Cuervo Larroque. Pero más que nada la cámpora en sí no ha podido construir a lo largo de todos estos años un candidato para un lugar importante como es una gobernación en la provincia de Buenos Aires o un candidato a presidente. Y las discusiones las tiene que seguir dando desde un lugar, no sé si de inferioridad, porque sigue teniendo peso dentro de lo que es el kirchnerismo y en la provincia de Buenos Aires el peronismo en general. Es innegable, con muchísimos lugares estratégicos, inclusive dentro del propio gobierno de Kicillof, con ministerios, con intendentes, lo tiene acá, lo tiene en Azul, con peso territorial
en el conurbano, en lugares importantes de, por ejemplo, La Matanza. Ahora, ¿alcanza? ¿Es suficiente? Yo creo que no. En tanto y en cuanto no tengan un candidato para discutirle al gobernador Kicillof, y creo que van a tener que negociar en inferioridad de condiciones. Es la lectura que uno hace, aunque Kicillof tampoco rompe definitivamente con ese espacio. Él está en pos de lograr un acuerdo en los términos que él propone, obviamente. Está claro, él dice, yo soy el gobernador, yo voy a ser candidato a presidente y yo quiero definir. La Cámpora no tiene ningún funcionario de más peso del que tengo yo ejerciendo la función pública. Después la política va por otro lado, pero hoy veo muy difícil un acuerdo. Hoy, Hoy. Ayer estaba circulando una versión de que del lado del kirchnerismo estaban intentando convencerlo a Massa para que vaya a una interna con Kicillof. Yo no sé si esto es viable, si esto puede llegar a pasar. Massa está muy apagado, muy callado, prácticamente no aparece. Se fue de la política de ninguna manera. Estos tipos no se van nunca. Habrá que ver. Habrá que ver qué puede haber de cierto en todo esto. Pero era una versión que ayer estaba circulando fuertemente.